¿Cuál es el sentido de mi intervención? El sentido de mi intervención es tratar de hacer una conjunción, una unión, para tratar de demostrar que el proceso llamado de restitución de tierras del actual gobierno en Colombia está vinculado al proceso de acaparamiento de tierras a nivel internacional. Ese es el punto central de lo que yo quiero demostrar acá. Segundo, que esto que acabo de decir no es un hecho aislado, sino es la consecuencia de una política agraria que se ha venido adelantando en Colombia en los últimos 30 años. Empecemos porque en nuestro país, en el año 90, se empezó a implantar la llamada apertura económica, el neoliberalismo, el libre comercio. ¿Cuál es el resultado de ese libre comercio? Son 5 grandes resultados. Primero, una pérdida de la soberanía alimentaria del país. Colombia hoy importa el 100% de la cebada, el 95% del trigo, el 75% del maíz, el 90% de la soya, el 90% del sorgo, toda la lenteja, todo el garbanzo, toda la arveja seca. El país es un país alimentado desde el exterior, es un país que ha perdido su seguridad alimentaria nacional en los géneros básicos de la alimentación, cereales, oleaginosas y granos. Segundo, Colombia tiene el más alto nivel de concentración de la tierra casi que del mundo. Estamos hablando, compañero de Oxfam, de que en el país el 0,4% de los propietarios tienen el 63% de la tierra, propiedades de más de 500 hectáreas, mientras el 85% de los propietarios con menos de 20 hectáreas tienen apenas el 9% de la tierra. No es cierto, compañera Aida, que como usted se lo dijo una vez, Andrés Felipe Arias, las comunidades indígenas sean los más grandes terratenientes del país. ¿Se acuerda usted en el famoso debate de la minga indígena? En tercer lugar, el país, fruto de la apertura y del neoliberalismo, no solamente perdió la soberanía alimentaria, aumentó la concentración de la tierra, sino que adicionalmente tienen los peores niveles de pobreza, de miseria y de falta de ingresos. El 75%, 3 de cada 4 trabajadores rurales de Colombia ganan menos del salario mínimo mensual vigente. En cuarto lugar, el país, ante la quiebra de la agricultura, es un país que, como se dice en términos técnicos, se ha ganaderizado. Es decir, que en Colombia hoy, de más de 25 millones de hectáreas que están dedicadas a la ganadería, la mitad de ellas por lo menos no son tierras de vocación ganadera, sino de vocación agrícola. Y en tanto en Colombia, donde 12 millones de hectáreas tienen evidente vocación agrícola, apenas 4 millones de hectáreas están dedicadas a la agricultura, y muy buena parte de ella en cultivos tropicales como café, cacao, caña de azúcar y palma de aceite. Y una última, es una pérdida de participación en la producción agraria y en la superficie rural de la producción y de la economía campesina. Son 5 entonces las grandes consecuencias de la globalización y del neoliberalismo en el campo en Colombia: pérdida de la seguridad alimentaria, concentración de la tierra, empobrecimiento de los trabajadores rurales, pérdida de participación de la economía campesina y ganaderización de la agricultura colombiana. En ese contexto, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez lanza desde el año 2005 lo que se llama el modelo de empresarización del campo. Ese modelo constituye fundamentalmente en un modelo que tiene como agente principal de la agricultura en Colombia la gran propiedad, el agronegocio. Una agricultura con una serie de características que podemos enunciar de alguna manera: monocultivo, grandes extensiones de tierra, producción de semilla y hacia modelos exportadores, trabajo rural tercerizado o en cooperativas de trabajo asociado, y enormes desarrollos tecnológicos al servicio del gran capital. Esa era la propuesta de Uribe Vélez, y Uribe Vélez
en un acto, en una gran plantación en la zona del Meta, llamada La Facenda. En ese acto Uribe Vélez dice: lo único que nos falta para concretar este modelo es resolver los problemas jurídicos, fundamentalmente vinculados con la llamada unidad agrícola familiar, que no nos permiten hacer plantaciones de 40.000 o 45.000 hectáreas, como Uribe lo dice en esa ocasión. Pues bien, el gobierno de Juan Manuel Santos, en su programa electoral, en el numeral 63 y 69, se refiere fundamentalmente a eliminar lo que él llama esa traba burocrática de la unidad agrícola familiar, que le quita una limitante para la entrega de tierras, así sea en propiedad directa o en comodato, a las grandes transnacionales para el agronegocio. Y ese decreto de Santos, esa propuesta de Santos en el programa de gobierno, es plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, en los artículos 45, 46 y 47, que eliminan las trabas de la unidad agrícola familiar para entregar a la gran propiedad. ¿De qué se trata, compañeras y compañeros? Se trata de que el gobierno nacional le puede entregar baldíos e incomodatos a las grandes empresas o a grandes inversionistas extranjeros para desarrollar todo tipo de proyecto agroindustrial y de agronegocio en el territorio colombiano. Y en ese sentido también va la restitución de tierras, porque es muy importante anotar aquí, de manera más redonda, lo que han señalado los compañeros y compañeras, tanto la compañera Ida como el compañero Abilio, como el mismo compañero, como los mismos compañeros que han intervenido aquí anteriormente. Esta ley es una ley que entrega, como dice el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el derecho al retorno, pero no el derecho al usufructo. Quiere decir que si un compañero o compañera termina restituido en sus derechos sobre la tierra, pero allí está plantada una plantación forestal, una plantación de palma de aceite u otro tipo de desarrollo agrícola, tiene la obligación de firmar un contrato de transacción en tanto ese poseedor de su tierra es tenido como poseedor de buena fe. En un traslado de tierras que ya se han venido dando en zonas estratégicas en este país, de los primeros usurpadores a grandes empresas. Conocemos casos hoy que son públicos en el país, como el caso de fondos de inversión extranjera asociados con Germán Efromovich de Avianca, donde el mismo Germán Efromovich, en una entrevista pública en el periódico El Tiempo, Yamida Amada, hace algo más de un mes, se declara poseedor de buena fe de territorios de la hacienda Bellacruz, antigua propiedad de la familia Marulanda, en el municipio de La Gloria, en el Cesar. Y va por el mismo camino lo de Montes de María, y va por el mismo camino lo de Guamiandó y Curvaradó. Lo que se está gestando con la restitución de tierras, y lo digo aquí, es la más grande contrarreforma agraria de la historia de Colombia, a nombre de la democracia y a nombre de los derechos de los campesinos. Y es una parte complementaria del proceso general de acaparamiento y extranjerización de tierras que ya hemos explicado aquí. ¿De qué se trata el asunto? Se trata de dos elementos, de un elemento económico y de un elemento político. El modelo agrario de Juan Manuel Santos pretende entregar a los inversionistas. Recordemos que los inversionistas pueden ser tres, como lo señaló el compañero Axler y como lo dice el informe del Banco Mundial al respecto. Primero, grandes consorcios agroalimentarios mundiales que quieren desarrollar, por la disminución de tierra disponible para cultivo en el hemisferio norte del mundo, capturar tierra agrícola disponible en el sur del mundo. Segundo, países que no logran alimentar con sus tierras sus mercados domésticos y entran a tomar posesión de tierras. Y tercero, inversionistas, entre ellos fondos de pensiones o de inversión de largo plazo, que ganan manteniendo el activo invertido, así sea solo por el alza en la inflación, por la valorización de la tierra, mantienen el ahorro invertido. Esos son los tres grandes agentes que están acaparando tierra extranjera en estos países, y Colombia no es la excepción. ¿De qué se trata en último? Esto es bien importante entenderlo. Se trata de
decisión del capital financiero para incorporarse a las tareas agrícolas del mundo sin que tenga que asumir el costo de oportunidad de la tierra. Es decir, separar el capital de la tierra. La tierra la colocan los estados a través de la cesión de baldíos, o la colocan los campesinos a través de contratos de transacción, pero ellos asumen el costo de oportunidad de entregar la tierra a 20 o 25 años a plantaciones forestales o para agrocombustibles, o también tierra barata que se adquiere para desarrollo de productos commodities, cereales y oleaginosas en estos países, respaldado con logística y apoyo de infraestructura del Estado. Colombia entró, por supuesto, en esa nueva modalidad de competencia en el mundo por entregar tierras baratas a los grandes inversionistas y los agronegocios. Pero no solamente eso, sino también quiero resaltar para terminar que además de un proceso económico, se trata de un proceso político de control de territorios por parte de gobiernos y gran capital en el sur del mundo. Señalaba clásicos de la economía política que cuando se agudiza la guerra antiimperialista, cuando se agudiza la lucha entre las naciones poderosas, eso los impele a tener ya no solo el control económico de los recursos y con ellos la tierra y el agua, sino el control físico de los recursos básicos, fuentes de materias primas, fuentes de energía, agua y territorio. De tal manera que yo podría terminar mi intervención diciendo, compañeras y compañeros, la política de restitución de tierras de Juan Manuel Santos es un paso más en el proceso de discriminación histórica contra la producción agropecuaria de los países del sur y en el caso de Colombia, en el marco del ajuste de la agricultura global a las necesidades contemporáneas del capital financiero, de los países del norte, de los grandes consorcios transnacionales y del agronegocio, sustentados en los tratados de libre comercio que se ponen en marcha y en vigor, no solo el de Estados Unidos, sino el de la Unión Europea y el de otros países. Y terminemos diciendo esto también que me parece claramente importante. Dentro de 10 años, cuando se acabe el proceso de restitución de tierras que tiene ese límite de tiempo, y del cual además de 4 millones de tierras despojadas solo ingresan 2 millones, el gran resultado va a ser un catastro saneado donde el mercado de tierras, para continuarle dando rienda suelta al acaparamiento y a la extranjerización, será el producto que el gobierno de Santos, gobierno pro-norteamericano, gobierno del capital financiero, le entregará al mundo de entonces. Gracias, compañeras y compañeros, por escuchar.